Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángela, trabajadora social en bicicleta con 7 años de experiencia promoviendo el uso de la bicicleta aquí en la ciudad. Doy un especial saludo y un agradecimiento a los patrocinadores de este fantástico video, BiciClick. Este video va dirigido a las organizaciones y empresas que quieren empezar a promover el uso de la bicicleta en sus espacios, este siendo como un medio de transporte sostenible y especialmente en la época en la que estamos de pandemia. Pues para empezar, quiero dar una súper felicitación a cada una de las organizaciones que está con miras y una apuesta a estos medios de transporte necesarios en una ciudad tan grande como lo es Bogotá. Hoy voy a explicar 10 aspectos que vamos a tener en cuenta justo en el momento de empezar a proyectar estas ideas dentro de nuestras organizaciones. Así que el principal aspecto es hablar un poco sobre nuestra actualidad, sobre lo que pasa hoy en día con respecto a esta relación bicicleta y movilidad. Sabemos que llevamos un buen tiempo en una situación de pandemia que ha generado que muchas personas también no utilicen diferentes medios de transporte masivos justamente por estos riesgos que se están viviendo con el virus del COVID. Así que la bicicleta, desde el día número uno que empezó esta noticia a conmocionar todo el mundo, se ha visto como un medio de transporte muy beneficiado, tanto que a nivel global las bicicletas han llegado a estar escasas en las tiendas deportivas. ¿Esto por qué? Se preguntarán ustedes, pero ¿cómo puede llegar algo a estar escaso a nivel mundial con el nivel de productividad que en la actualidad existe? Pues esto es sobre todo porque muchas personas nuevas en el mundo de la bicicleta se han animado a utilizar este medio de transporte no solo para ir al trabajo en bicicleta, sino también para realizar sus compras, para llevar a otras personas de sus familias en bicicleta, como lo son los niños, para desplazarse a realizar sus diligencias, entre otras diferentes actividades que comúnmente antes realizábamos en otros medios de transporte. Adicionalmente, en el marco de esta pandemia, muchas ciudades a nivel global han apostado por tener más kilómetros para las personas que utilicen la bicicleta y también mejorar infraestructura que ya venía estando deteriorada justamente para garantizar que todas estas millones de personas que hoy en día se movilizan en bicicleta cada vez lo pueden hacer de una manera más cómoda posible. Adicionalmente, en la actualidad, este medio de transporte se considera como el más seguro debido a que es un medio que es muy individual, muy independiente y es fácil garantizar el distanciamiento con otras personas que se movilicen en bicicleta. Finalmente, aterrizando la situación de pandemia en nuestra ciudad capitalina, que como ustedes logran ver a través del mapa, es una ciudad bastante grande y además que tiene casi 10 millones de personas y además imagínense ustedes cómo estas personas se movilizan en este espacio. Cuando llega a esa situación de pandemia en nuestra ciudad, lo primero que hace el distrito es empezar a ampliar estas posibilidades de movilidad sostenible para las personas. Para ello, todas estas líneas que ustedes ven rosadas son las líneas que actualmente tienen infraestructura bici permanente. Lo que hace el distrito es habilitar cerca de 70 kilómetros más de ciclocarriles. Los ciclocarriles son los espacios que se ocupan compartiendo vía con los vehículos y este ciclocarril cuando inició la pandemia fue señalizado especialmente con maletines. En ese sentido, esos maletines eran los que en ese entonces permitían la separación del tránsito de bicicletas versus el tránsito de vehículos. Así que cada vez este panorama puede complementarse más debido a que esos bicicarriles que en su momento fueron pensados desde una estrategia temporal por la situación de pandemia, hoy en día algunos ya están siendo establecidos como bicicarriles permanentes para aumentar esta posibilidad de kilómetros cada vez más cómodos en la ciudad. Así que nuestra ciudad cada vez se adapta más a una necesidad de una movilidad sostenible.
Muy bien, el segundo factor que corresponde es el de infraestructura, una palabra que para el mundo del ciclismo, en algunos países es todavía algo que no es muy claro, especialmente por el vacío que existe en diferentes ciudades. Pues resulta que en nuestra ciudad de Bogotá es una de las ciudades con mayor infraestructura a nivel global. Tiene cerca de 550 kilómetros de infraestructura permanente y, como les venía contando, cerca de 80 kilómetros de manera temporal, que cada vez han empezado a ampliarse más estas necesidades en nuestra ciudad. De hecho, Bogotá en estos momentos es un ejemplo sobre ese gran potencial, no solamente en la infraestructura que existe de manera permanente para la movilidad urbana, sino también por su ciclovía dominical, la cual es la madre de todas las ciclovías a nivel mundial. Un espacio súper recreativo que también nuestros colaboradores podrían aprovechar una vez conozcan cada vez más esta infraestructura que actualmente existe en nuestra ciudad. Además de eso, sobre la infraestructura, también debemos reconocer que nuestra ciudad tiene un déficit súper grande con respecto a los servicios que se requieren en el momento de movilizarnos en nuestra ciudad. Hay pocos talleres, hay talleres que no son de fácil acceso, las tiendas están ubicadas en lugares estratégicos en la ciudad, pero que no todo el mundo puede llegar allí. Y así diferentes factores como la iluminación, los lugares para parquear o dejar estacionadas nuestras bicicletas y por supuesto la inseguridad tiene que ver mucho con todos estos factores. ¿Cómo nuestras organizaciones podrían beneficiar desde la infraestructura? Hay muchas ventajas cuando las organizaciones empiezan a crear ideas a favor a este importante aspecto. ¿Por qué? A través de la infraestructura también puedo generar que mi colaborador que llegue en bicicleta pueda sentirse cómodo y cada vez más satisfecho si en la infraestructura de la organización se establecen espacios para dejar parqueadas las bicicletas durante el tiempo en que mi colaborador esté haciendo sus labores cotidianas, ¿verdad? Una vez esa infraestructura ya esté o ese espacio para guardar y conservar las bicicletas esté establecido, hay otras cosas que se pueden ir avanzando. Por ejemplo, unos casilleros en donde se puedan dejar nuestras cosas o elementos de bioseguridad que normalmente utilizamos cuando estamos en nuestra bicicleta, ¿verdad? Como lo son el casco, una maleta con nuestro kit de despinche, el chaleco reflectivo, nuestras luces y demás accesorios que evidentemente normalmente cargamos en el momento de nuestros desplazamientos. Otro factor que también puede optimizar esa ventaja dentro de las organizaciones y es claro, ese espacio que está aparcado y que, ojo acá, ese espacio es muy importante que esté salvaguardado de la luz solar y de la lluvia porque son factores que tienden a deteriorar muy rápidamente las bicicletas y que claro, la idea es garantizar que mis colaboradores también tengan un elemento de larga durabilidad, ¿verdad? Así que eso es un factor importante. Entonces tenemos el espacio donde pueden dejar parqueadas sus bicicletas, tenemos el espacio de los casilleros y cómo no, sería fantástico integrar inclusive unas duchas para que nuestros colaboradores y colaboradoras una vez terminen sus desplazamientos hacia el punto de donde se encuentra nuestra organización, pues estando allí puedan refrescarse, puedan ponerse su ropa y sus insumos de alimento lo más tranquilo posible y así en el momento en que esté dispuesto a realizar sus labores cotidianas pues no sienta ese agotamiento físico que ya viene atrás, ¿verdad? Y además la sudoración que para muchas personas es un negativo cuando se monta en bicicleta, pues una vez se cuenten con estos espacios cada vez más cómodos y más llamativos para nuestro equipo de trabajo, pues son más las personas que se van a animar a tener esta cantidad de beneficios dentro de la infraestructura de nuestras organizaciones. De acuerdo, seguimos entonces con el tercer factor, que en este caso sería el factor de nuestra salud. Así que, bueno, pues hay personas que se han dado la tarea de identificar cuáles son los verdaderos beneficios que tiene la bicicleta para las personas que la usan. Y bueno, pues ustedes desde las organizaciones también pueden
apostar un poco más a esa beneficiosa recompensa que tiene la bicicleta cuando las personas hacen uso de ella. Y esto tiene diferentes factores o diferentes niveles de impacto. El primero es nuestra capacidad pulmonar. Vamos a tener una mejor respuesta corporal en el momento en que hacemos que nuestra bicicleta se convierta en un hábito de nuestro cuerpo. Lo siguiente es también nuestra salud cardiovascular puede mejorar en un alto porcentaje, especialmente cuando no tenemos hábitos de comida que sean muy saludables, pues podemos también equilibrarlo con una actividad física que nos ayude a mantener una salud estable. Por otro lado, en nuestra cabeza, nuestro cerebro va a empezar a oxigenar cada vez más ideas y la motivación, esa dopamina también sobre nuestra felicidad empieza a activarse porque las experiencias que empezamos a vivir en bicicleta, no solamente por aspectos de salud, sino en general, la experiencia, conocer otros lugares, identificar rutas seguras, empezar a planear y empezar a reconocer nuestra ciudad y nuestro territorio desde otras perspectivas, también nos permite tener una motivación y una actitud aún muchísimo más positiva, más enérgica previo a la llegada a nuestros trabajos. Por otro lado, la disposición de desplazarme, no vamos a contar con este elemento mental que nos dice, Dios, debo desplazarme hasta mi lugar de trabajo y son tiempos perdidos o tiempos muertos en trancones, en situaciones que se presentan en el tráfico de la ciudad y así muchísimos factores que a veces aportan a nuestro estrés, lo cual la bicicleta nos permite vivir nuestra ciudad y nuestra movilidad desde una perspectiva un poco más recreativa. No siempre tenemos esa felicidad debido a la situación que es situaciones diversas que se presentan en nuestra ciudad, pero la raíz y el origen de la bicicleta lo busca. Así que lo ideal es también irnos acercando a eso, ¿verdad? Desde la organización y desde lo empresarial, el beneficio es totalmente directo porque llegan nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras con un nivel de energía muchísimo más arriba. No se llega con esta situación como de pronto de cansancio por energías que a veces en otros medios de transporte se pueden perder, sino todo lo contrario, se llega más enérgico, con mayor actitud, con intención de aportar a mi organización y muchas veces, si tiene que ver con el medio en el que me estoy transportando, pues siempre va a haber un potencial de crecimiento. Ese favoritismo sobre una infraestructura que me permita sentir que además de llegar con una muy buena actitud, tengo un lugar en donde puedo dejar mi bicicleta segura, me siento cómoda y además un espacio en donde puedo guardar mis elementos y luego refrescarme un poco antes de estar en mi espacio de trabajo. Así que la perspectiva sobre esto empieza y puede cambiar inclusive la productividad empresarial, lo que estamos buscando puede empezar a crecer e incrementarse de manera exponencial, así que es una gran apuesta y una muy buena oportunidad para hacer ese intercambio con mi equipo colaborador. Otro de los factores importantes que debemos tener en cuenta y rescatar sobre esta importancia de la movilidad sostenible es el medio ambiente, o sea, muchísimo más allá sobre los aspectos de pandemia y demás. La bicicleta siempre se ha visto con muy buena mirada empresarial para garantizar que nuestra apuesta, más allá de la productividad de nuestros productos y servicios, también tenga un equilibrio con el medio ambiente. Muchas empresas y organizaciones lo hacen desde diferentes miradas o desde diferentes acciones, como sembrar árboles, garantizar zonas de reserva, pero en este caso queremos contarles sobre esos beneficios y estas ventajas que tiene sobre promocionar este medio de transporte que genera cero emisiones de CO2 y que si nuestra población, si las personas en general empiezan a utilizar este medio de transporte, podríamos inclusive impactar positivamente en disminuir esa contaminación global que tiene nuestra ciudad hasta en un 11%. O sea, es un impacto bastante positivo y qué bueno que podamos ser promotores y gestores de esos espacios de amabilidad con el medio ambiente.
Así que a nivel mundial hay muchas empresas y organizaciones que se han caracterizado por tener acciones de responsabilidad social empresarial, no solamente desde esta movilidad articulada con el transporte, sino también estas otras acciones paralelas. Por otro lado, hay formas de que estos medios de transporte se articule con el beneficio y bienestar de la salud de nuestros colaboradores, brindando acciones, brindando programaciones en donde nuestro equipo colaborador tenga contacto directo con espacios de recreación y medio ambiente a través de estos medios de transporte alternativos. Por otro lado, en este marco del medio ambiente, la bicicleta, además de generar cero emisiones, también es un medio de transporte que no es contaminante en otras perspectivas, por ejemplo, como lo es en el ruido, ¿vale? También como lo es a nivel visual, debido a que las bicicletas muy extraña vas a ver una acumulación de bicicletas por alguna situación de tráfico y demás. Normalmente eso no sucede, entonces visualmente tampoco generan contaminación. Entonces desde esos ejes, desde cero emisiones, cero ruidos, ¿verdad? Y desde esa contaminación visual que también de hecho en nuestra ciudad capitalina también se vive mucho, pues son diferentes factores que suman a una situación que esperamos siempre vaya en mejora para la calidad de vida, inclusive también de nuestra ciudad. Otro factor muy importante que genera también la bicicleta es garantizar y buscar cada vez más una mejor calidad de vida para quien se moviliza en la bicicleta y por supuesto también desde una perspectiva en beneficio social para nuestra ciudad. Así que es un modo de contribuir muy asertivamente y que claro, es un impacto muy directo con respecto a nuestro aire. El siguiente aspecto que queremos profundizar ahora es el espacio. ¿Cuál es el espacio que ustedes creen que ocupa una bicicleta versus otras modalidades de transporte? Puede ser un carro particular, hagamos esa comparación, quizás un taxi, quizás un autobús y entre otros, ¿verdad? Así que, ¿cuál ustedes creen que sería esa diferencia? ¿En qué porcentaje estaría? Pues bien, les voy a dar un dato adicional para que ustedes puedan tener esto un poco más aterrizado, y es que una bicicleta, más bien un carro, en el espacio que normalmente ocupa un carro, en ese espacio pueden estar cerca de 24 hasta 42 bicicletas en ese espacio en donde los carros normalmente se ubican para parquearse, ¿verdad? Es bastante la diferencia, ¿verdad? Y además, en cuanto a cuántas personas podría transportarse en ese espacio, pues entonces la diferencia también es bastante amplia, ¿verdad? Porque mientras está ocupando cerca de 24 bicicletas en un solo espacio para parquear, en movimiento, por supuesto, se reduce esa cantidad de personas. Aún así, la comparación con un vehículo sigue siendo bastante diferente, ¿verdad? Otro de los aspectos que también quisiera que profundizáramos no solamente es en el espacio público, porque en el espacio público sabemos que siempre hay una dinámica entre muchísimos actores viales, pero ahora, ¿cuál es el espacio que ocupa estas bicicletas en nuestra organización? Allí donde está el parqueadero, donde todo el mundo ubica sus coches o los elementos con los cuales se transporta, ¿verdad? Normalmente en un parqueadero en la ciudad de Bogotá, por norma, debe tener cerca del 10% espacio para bicicletas. Así que en ese espacio, ¿cuántas personas ustedes creen que pueden utilizar ese servicio de tener un espacio propio para sus bicicletas, en donde haya un parking, sea seguro? ¿Vale? Entonces, ese 10% a comparación de la cantidad de vehículos que puede ocupar el resto del espacio, pues sigue siendo aún una diferencia bastante significativa. A los ciclistas les estamos dejando muy poco espacio y por la misma razón muchas veces es invisibilizado ese espacio. Queda en el rincón
del centro comercial o queda en una penumbra justamente poco visibilizado, y inclusive hay personas que se puedan llevar una percepción que no hay un parqueadero para bicicletas dentro de ese espacio. Así que la apuesta es cada vez ir ampliando ese porcentaje justamente para que nuestros colaboradores y colaboradoras pues se sientan también cómodas y también puedan notar que el espacio que se está asignando para ellos sea cómodo, agradable a la vista. Por otro lado, dentro de las tantas cosas que hemos visto con relación al espacio de una bicicleta y otros vehículos, pues sigue siendo un elemento, un modo de transporte que ustedes también en el mercado lo pueden encontrar desde unos precios muy bajos hasta unas categorías muy altas ya a nivel competitivo. Entonces eso lo vamos a ver en el siguiente aspecto sobre economía. Dentro de los factores económicos, las ciudades como Ámsterdam y Berlín cada vez nos amplían un poco más el panorama, y además muchas ciudades se han acogido a este modelo de potenciar cada vez más la bicicleta por la economía, debido a que los ciclistas realizamos más paradas en el camino que cuando vamos en otro medio de transporte, y son paradas de tipo comercial. Es decir, que la economía no solamente me afecta a mi bolsillo directamente cuando yo voy a pagar gasolina de mi vehículo o voy a pagar un medio de transporte, sino que también activo la economía cuando estoy en un medio de transporte como la bicicleta, el cual no me genera ningún tipo de gasto constantemente, con frecuencia. Por supuesto, hay que hacer una serie de inversiones, por ejemplo, como en ajustes mecánicos, mantenimiento de la bicicleta, comprarme estos accesorios de seguridad, y también pues en el momento de hacer la compra real de nuestras bicicletas, ¿verdad? Pero esos son gastos que a largo plazo no tienes que hacerlos con tanta frecuencia, debido a que inclusive una bicicleta puede durar el tiempo de vida útil que tú elijas, si por supuesto si estas bicicletas tienen los cuidados necesarios como la lubricación de la cadena, el mantenimiento de la bicicleta limpio y entre otros factores, ¿verdad? Igualmente esos elementos de bioseguridad que también son de vida útil larga. Un casco puede durar hasta cerca de 5 años, o sea, imagínense ustedes que cada 5 años ustedes puedan cambiar su casco, y sean cascos de un promedio entre 70,000 a quizá 200,000 pesos, no tiene que ser tampoco algo muy extravagante y costoso, debido a que en la movilidad urbana pues no necesitamos cosas que tengan que ver con una alta gama, sino algo que simplemente con lo cual me sienta cómodo y justa, ¿verdad? Entre otros factores sobre la economía, pues adivinen qué, las personas que utilizamos la bicicleta, ese dinero que nos estamos ahorrando en transporte, porque no les estoy hablando de 50,000 u 80,000 pesos, hay personas que diariamente en transporte pueden gastar hasta 10,000, 15,000 pesos. Ahora esto multiplíquenlo en una cifra mensual, o sea, es bastante. Entonces ese dinero lo utilizamos en actividades recreativas que no necesariamente tienen que ver con nuestro transporte, sino pueden ser en visitar nuevos lugares culturales, históricos, nuevos lugares para conocer nuestra ciudad, o inclusive muchas veces salir de nuestra ciudad en plan bici. Así que es una oportunidad también para conservar ese dinero y utilizarlo en beneficio propio, ¿de acuerdo? Así que pues, ¿qué tal? Esto de la economía es algo muy recíproco y que beneficia a varias partes al tiempo. El sexto factor que para mí me parece súper importante es el de redes de apoyo que podemos gestar a través de organizaciones colectivas o inclusive grupos de amigos que dentro de las mismas organizaciones se crean para realizar estas diferentes rutas, puede ser a las casas o a otros lugares recreativos, o inclusive llegar a la misma empresa en este medio de transporte. Esas redes de apoyo son muy importantes construirlas en el día 1 en que estos empieza a activarse, debido a que estas redes de apoyo pueden facilitarnos herramientas, nuevos aprendizajes, rutas seguras, puntos peligrosos, y una situación de emergencia que tenga que comunicarme con alguien, pues sé con quién puedo hacerlo.
Estas redes de apoyo pueden generarse a partir de 2, 3 personas y poco a poco se van a ir gestando cada vez más. E inclusive dentro de esas mismas redes de apoyo luego se pueden gestar actividades extra laborales justamente que beneficien la actividad física que están realizando en pro de la bicicleta y por supuesto buscando también un equilibrio entre su trabajo, la recreación, su salud mental y física. Entonces esto es una súper oportunidad para también saber que esas redes de apoyo se pueden gestar. Sabemos que en nuestra ciudad, en temáticas como el hurto, la inseguridad y demás, son cosas que pasan en todas las ciudades en realidad. Pero ¿cómo hacemos que esto pueda disminuirse desde utilizar y crear nuevas estrategias? Entonces las redes de apoyo son un gran fuerte para poder sobrellevar y seguir apostándole a algo que nos está beneficiando versus estos factores de riesgo que podemos tener dentro de nuestra ciudad. Así que la total invitación es también gestar de a poco este tipo de estrategias. Estas redes de apoyo se pueden gestar desde diferentes perspectivas. La primera puede ser desde los sectores en donde nuestros colaboradores viven. Eso serían como unas rutas estratégicas que permitan que nuestros colaboradores siempre vayan seguros de manera grupal. Siempre ir en grupo va a ser seguro sin importar cuántas personas sean quienes se vayan a movilizar en grupete. Así que este es uno de los principales factores, las zonas. Otro factor que también se debe tener en cuenta es la velocidad. Hay personas que tienen un poco más de experiencia que otras, pero lo importante es no hacer una subdivisión, sino también una comprensión de esas necesidades, de ese ritmo en el que cada persona lleva, pues corporalmente y físicamente no podemos ni exagerar nuestra velocidad para alcanzar a otra persona, ni tampoco podemos disminuir demasiado nuestra velocidad, ya que también puede ser contraproducente. Entonces lo ideal es llegar a un punto de equilibrio y llegar a unos acuerdos dentro de esas redes de apoyo para poder también acompañar a un destino específico que la ruta se dirija y también a una velocidad que sea adecuada a mi cuerpo y a mis necesidades, ¿de acuerdo? Dentro de esas redes de apoyo es vital siempre tener presente unas personas que tengan claridad sobre qué hacer en diferentes situaciones de riesgo que tengamos en nuestros recorridos. Lo primero es quién tiene claro sobre qué hacer cuando exista un siniestro vial. ¿Quién tiene claro cuando exista una situación de una caída, de una atención prehospitalaria inmediata? Y así hay que generar como unos ciertos roles y unas ciertas personas deben prepararse con estos aspectos y estas habilidades para que permitan que la ruta también tenga esa cierta confianza. Estos aspectos que les estoy mencionando, lo ideal es que todo el equipo esté preparado con estas situaciones de emergencia, porque inclusive nos puede pasar cuando estemos solos o solas realizando cualquier recorrido. Nosotros debemos tener esos conocimientos muy bien afianzados para poderle dar manejo sin necesidad de exaltarnos y que se salga de control la situación, ¿verdad? Entonces, lo primero es siempre tener como unas personas referentes y lo segundo es prepararnos, animarnos a conocer un poco más sobre esto, sobre algunas normas, sobre las señales del ciclista, sobre las señales de tránsito, todos estos temas que nos van preparando y nos van formando para ser unos actores viales en vía positivos, unos actores viales que también sumemos a la movilidad urbana y por supuesto no generemos situaciones de riesgo tanto para nosotros como para las personas que se mueven también en los diferentes espacios. Y asimismo sumar a nuestras organizaciones esos conocimientos, esas estrategias, esas zonas de riesgo, zonas seguras, horarios en que debo movilizarme y elementos con los que debo utilizar para ser visible y todo lo demás. Todos esos son estrategias justamente para que se geste una muy efectiva red de apoyo. El octavo punto que vamos a tratar justo ahora es sobre los incentivos empresariales. Pues estos, ¿de qué se tratan? Ustedes van a pensar, pero ¿cómo así? ¿Incentivos para quiénes? ¿Para los colaboradores o para las organizaciones? ¿Quiénes se van a beneficiar en mayor medida con esto? Pues lo ideal es que sea de manera recíproca. ¿Por qué hacerlo de esta manera?
En estos momentos en Colombia hay una ley que se denomina la Ley 1811 que incentiva más el uso de la bicicleta y da ciertos beneficios especialmente en el rango público, en toda esta área pública. Ahora bien, las empresas privadas también pueden crear una serie de incentivos para sus colaboradores y asimismo poder verlo reflejado luego en la productividad y en la actitud con la que llegan sus equipos de trabajo a sus organizaciones. Entonces, esto lo hacen es de manera independiente. Las organizaciones públicas tienen esa facilidad y esa flexibilidad de decidir qué tipo de incentivos dotar a sus equipos según su infraestructura, según su financiamiento, según sus recursos y asimismo poder verlo reflejado en esa actividad productiva con la cual va a llegar su equipo de trabajo. Entonces, los incentivos de carácter público, algunos los reconocemos como por ejemplo entre cierta cantidad de viajes que realice mi equipo o las personas colaboradores en bicicleta hacia el trabajo, pues luego de sobrepasar esta cantidad de viajes, luego van a tener la mitad de un día de trabajo de manera libre para que pueda realizar otra actividad extra fuera de la laboral. Estas son como permitidas durante el año hasta máximo 8 medias jornadas laborales que podría acceder. Ahora desde lo privado, como les digo, ahí está ese rango de flexibilidad y de creatividad que realmente tienen estas empresas privadas para poderlo hacer, dentro de los cuales también se pueden básicamente como asumir esto, por ejemplo, de mejorar una infraestructura para aparcar las bicicletas, dejarlas parqueadas. También puede generarse estos incentivos si hay una infraestructura o hay unos espacios de aseo personal, como ya lo hemos dicho, sobre las duchas, sobre unos lockers que nos permitan conservar nuestros elementos de nuestra bicicleta, un espacio adecuado para las bicicletas y por supuesto un lugar de almacenamiento e inclusive también un espacio de taller mecánico que me permita resolver cualquier situación en caso de que éstas se presenten en el transcurso o inclusive antes de partir hacia nuestras casas, ¿verdad? Entonces, estos también pueden considerarse como incentivos. Lo ideal es poder llevar esos incentivos a otra escala, que bueno, luego en otro punto vamos a tratarlo con mayor profundidad, que tiene que ver con beneficios sobre actividades que generen esos espacios saludables y de bienestar social dentro de nuestros equipos. Entonces, ya puntualmente sobre esta serie de beneficios que está incentivando, pues bueno, no solamente tiene que ver con nuestro equipo de trabajo, sino también qué pasa en el exterior. Pues resulta que si nuestras organizaciones promueven esta movilidad de transporte sostenible, lo que las organizaciones también están fortaleciendo un montón es sobre la menor ocupación del espacio público, algo que ya hemos hablado, menor accidentalidad debido a que muchos de los casos de tardanzas, inclusive para llegar a nuestros trabajos, pueden relacionarse con accidentes viales. Mejora muchísimo la salud pública, no solamente la de mi equipo de trabajo, sino estoy hablando de toda una ciudad que está moviéndose en una actividad física relacionada con su propia movilidad, ¿verdad? Este tema sobre la promoción de la movilidad sostenible está muy ligada con los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo con el número 3 que tiene que ver con la salud y el bienestar de las personas, y el número 13 que tiene que ver con la acción por el clima. Dado que a transversal a todo lo que tenemos que ver con la cuarentena, también tenemos una situación climática que sí o sí debemos focalizar pues nuestras acciones. La reputación de la empresa y también esa productividad va a incrementar porque va a tener inclusive una manera de verse muchísimo más amigable con estas nuevas necesidades a nivel global. La productividad, inclusive esa actitud con la que llegan los colaboradores puede llegar hasta cerca del 60% más de lo habitual, especialmente por esa felicidad y esa actividad que beneficia su propia salud y entre otras cosas más que tienen que ver mucho con nuestra salud mental. El ambiente en el trabajo, por supuesto, va a ser también algo que va a mejorarse, va a tener un poco más de equilibrio.
Otros factores, por ejemplo, como el ausentismo en el trabajo puede disminuir hasta cerca de un 25%. Toda la ausencia laboral puede disminuirse porque la salud de nuestros colaboradores va a estar muchísimo mejor debido a que al realizar esta modalidad de transporte sostenible y activa son colaboradores y colaboradoras que se van a enfermar menos, ya sea por situaciones cardiovasculares, cardíacas, de movilidad, entre otras. Por supuesto, en el momento en que se monta a la bicicleta, las personas empiezan también a relacionar la bicicleta con otro tipo de hábitos, por ejemplo, mejores hábitos alimenticios, mejores hábitos de sueño, mejores hábitos de sociabilidad, porque inclusive mientras estás en bicicleta tienes la oportunidad de conocer otras personas, otros lugares, hacer un reconocimiento de nuestro espacio y de nuestro territorio muchísimo más amplio que cuando lo hacemos en otra modalidad de transporte. Entonces, sí o sí llega a sumar muchísimo más allá de la productividad dentro de nuestros espacios laborales y es algo que con el tiempo se va a ver reflejado con los resultados empresariales. El siguiente factor que vamos a implementar y hablar justo en estos momentos es la metodología. ¿Cómo vamos a darle pedal para que esto empiece a funcionar dentro de nuestras organizaciones? Eso es muy importante, empezarlo ya a delegar dentro de nuestros líderes, quienes se están moviendo más dentro en este medio de transporte, quienes les gustaría llevar la iniciativa, cómo estructurarla, cómo delegarla. Eso es posible hacerlo y especialmente, cómo no, acudir con las personas que en esos momentos ya están haciendo esa movilidad sostenible, porque son quienes de repente pueden conocer mejor estas necesidades inmediatas que tienen como tal los equipos de trabajo. Entonces, dentro de la metodología es muy importante tomar la decisión con especialmente la persona que está a cargo de toda la organización, quien dirige todo esto, justamente para tener ese convencimiento total y esa apuesta a hacerlo con todos los requisitos y todo lo que converge el tomar una decisión como esta en implementar que nuestros colaboradores y colaboradoras empiezan a verlo desde una forma más impactante. Es muy importante tomar esa decisión para que el eco empiece a gestarse en todas las áreas de nuestras organizaciones. Luego de tomar esa decisión, listo, vamos a hacerlo porque sabemos que va a funcionar y esto va a ser una apuesta muy positiva para la organización. Una vez de esto vamos a hacer un diagnóstico. Ese diagnóstico, ¿de qué se va a tratar? ¿Qué ha pasado en la empresa con respecto a este tema? ¿Qué otras apuestas hay? ¿Cómo articularlo con otras áreas? ¿Quiénes lo están haciendo? ¿Cuántas personas lo están haciendo? ¿Cómo es su nivel de productividad? De hecho, sí se nota la diferencia versus otra persona que se mueve en otro medio de transporte. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hace falta? El recurso, el presupuesto. ¿Será que hay que comprar una flota de bicicletas actualizada y moderna para que nuestros colaboradores puedan movilizarse y utilizarla? Es posible hacerlo y hoy en día hay varias empresas y organizaciones que lo están haciendo, inclusive comprando flota de bicicletas que están bastante actualizadas, siendo bicicletas eléctricas o inclusive asistidas. Este de asistida significa que pedaleas y al mismo tiempo hay un motor eléctrico que también te impulsa a movilizarte sin necesidad de que exista un desgaste físico muy exigente, ¿verdad? Entonces, según también las edades de mi equipo, en qué edades estamos, cómo oscila también esta modalidad, cómo lo ven nuestros colaboradores, hacer una encuesta sobre el asunto y asimismo poder identificar si dentro de nuestras organizaciones puede ser apto realizarlo o no. ¿Listo? Una vez tengamos ese diagnóstico más aterrizado con este tema de presupuesto, diseño, aquí va a estar el parking y demás, luego nos vamos a ir al plan, al diseño del plan, a la ejecución. Bueno, pues esto va a funcionar a partir de este momento, se va a empezar a diseñar a partir de este momento, a ejecutar la obra y estas otras acciones que sí o sí son necesarias hacer para que todo esto funcione de manera sistemática.
Luego de esto, más bien transversal a esto, debemos hacer una campaña de sensibilización con nuestro equipo de colaboradores justamente para que este plan grande que estamos diseñando desde la cabeza mayor funcione. Si no hay una sensibilización, si no motivamos a las personas a hacer uso como tal de este medio de transporte, pues realmente puede que en el camino nos vayamos quedando con ciertos puntos ahí inestables y esto no se vaya a usar. Entonces, si hacemos esas campañas de sensibilización por el tema medioambiental, económico, abordando todo este tema y este asunto desde una perspectiva pedagógica, puede funcionar la sensibilización transversal a todo el proceso. Y luego hacemos la implementación y la ejecución. Esa tiene que tener bastante seguimiento, personas que estén haciendo toda una evaluación constante de qué tan eficiente se está haciendo esto y qué otras ideas desde los ejemplos del exterior podemos también acogernos o inclusive de otras organizaciones cercanas y qué tal articularnos también. Un trabajo en red se puede llegar a hacer. Así que todo esto es muy importante hacerlo en un orden pedagógico, muy sistemático. Esto puede implementarse según las estrategias que la empresa u organización quiera diseñar, inclusive para hacerles un pequeño tip, inclusive dentro de las flotas que puedan implementarse para los mismos colaboradores, pueden existir estas campañas publicitarias en donde las personas del exterior también se fijen que en la empresa se está promocionando esto de una manera bien impactante y muy responsable, ¿vale? Para finalizar este super video que espero en verdad les haya funcionado muy bien, quiero compartirles un último punto no menos importante. Es sobre las actividades de bienestar que pueden implementarse también paralelo y transversal a la ejecución de todas y estas actividades para nuestro equipo de colaboradores. Pues estas actividades tienen que ver con implementar también estrategias tales como una escuela de la bicicleta que pueda funcionar dentro de sus espacios, puede inclusive funcionar dentro de los espacios de break, de descanso, fines de semana que se puedan reunir las personas para aprender todo lo relacionado con la bicicleta, porque claro, estamos haciendo una promoción sobre el uso, pero no significa que yo estoy sobre una bicicleta y ya sé pedalear y tengo todo el mundo. Tengo todos los conocimientos para poder realizar mi movilidad de forma segura. Pues no, dentro de esos contenidos pedagógicos es muy importante reforzar y promover todo lo que tiene que ver con seguridad vial, con señales de tránsito, las normas. También tiene mucho que ver, por ejemplo, con como las habilidades en bicicleta, la escuela de la bicicleta también podría enseñar a montar en bicicleta, lo cual sumaría muchísimo con respecto al bienestar de nuestros espacios de trabajo y directamente a nuestros colaboradores y colaboradoras. También podría implementarse estrategias como de mecánica básica, como despinchar mi bicicleta si en algún momento me pasa. Esto es dar herramientas de autonomía, inclusive dentro de nuestros mismos medios de transporte sostenible. Y entre otras estrategias tales como actividades recreativas, actividades dentro de en un parque, actividades de reconocimiento de la bicicleta, las partes de la bicicleta, los beneficios de la bicicleta, rutas seguras y entre otras temáticas más que se pueden desbordar desde este asunto de bienestar y bicicleta. Por otro lado, ¿cómo no? Habilitar espacios de charlas, de conversas, intercambios de experiencias, escucha de otras experiencias empresariales. También tiene que ver bastante con movilidad, por ejemplo, con las mujeres que hacen parte de las organizaciones y deben llevar a sus hijos a las escuelas, cómo poderlo hacer también con la bicicleta y articular este montón de acciones de forma positiva que sumen a todo este marco de estrategias que estamos intentando que las organizaciones logren consolidar. Les aseguro que a través de estos espacios pedagógicos no solamente el equipo de colaboradores, sino se va a empezar a poner un eco en el exterior y la capacidad y ese reconocimiento de la empresa va a ser cada vez más significativo debido a que
Esto es una necesidad que lleva bastante tiempo haciendo alarma sobre el cambio climático, ahora por el COVID, o sea, tenemos las alarmas encendidas y cómo no escuchar esas necesidades sociales sobre nuestros modos de transporte y demás. Hay miles de formas de poder articular esto, inclusive con jornadas de siembra, jornadas de hacer camping, picnic, cómo no, articularlo con un bienestar social para que nuestros equipos de trabajo cada vez lo hagan de una manera más armónica, más productiva, muchísima felicidad, actitud, cómo no, en un trabajo en donde me permiten vivir otro tipo de experiencias y también hacerlas realidad, no solo quedarnos allí como en la iniciativa, sino cómo ejecutar, cómo planear, darle un aterrizaje a este tipo de ideas y de iniciativas y verlo reflejado en procesos evaluativos. Con esa evaluación sabremos si nos funciona esto para nuestro equipo de trabajo. Claro, también es muy importante saber que este medio de transporte también puede conectarse con otros medios para que sean intermodales. En nuestra ciudad también está como en el trabajo de apostarle a eso. Aún hace falta bastante, pero sabemos que hay estaciones de medios de transporte público en donde se pueden conservar bicicletas. Una vez termine mi trabajo, llego hasta la estación en bicicleta y luego me muevo en otro medio de transporte y así. O sea, hay que buscar alternativas y estrategias. Y claro, la ciudad también va a tener mayor exigencia, mayor demanda y asimismo también tendrá que funcionar, conectarse con todo lo que estamos haciendo y apostando. Una vez pues todo esto se pueda llevar a cabo, también hacer una apuesta desde otras estrategias publicitarias, en el mismo casco, en los mismos accesorios que utilizamos los ciclistas como el buff, y en general hay bastantes oportunidades para visibilizar las organizaciones desde la bicicleta y pues como no, dotando también a nuestros colaboradores con unas muy buenas herramientas para que cada vez se sientan más cómodos y cómodas dentro de estos ámbitos organizativos y pues eso. Así que pues espero esta información les haya servido muchísimo, tomen cada una de esas herramientas, esa motivación que yo tengo hoy en día para seguir promoviendo la bicicleta en mi ciudad, la intento llevar cada vez más todos los días porque siento que mi ciudad puede movilizarse de una manera sostenible, de una manera que conecte con lo que estamos haciendo, con las acciones que estamos haciendo y es que este planeta no va a durarnos para siempre si no sabemos cómo cuidarlo y cómo conservarlo. Entonces la invitación es llevar estas planificaciones a acción y contar con organizaciones, redes de apoyo para poder llevarlo a cabo como Biciclick, a quien le damos un súper agradecimiento por esta fantástica invitación. Un abrazo y un beso, deseando que tengan ustedes muy buena salud desde casa, desde donde nos estén viendo. Y pues ya está, cualquier cosa o pregunta que ustedes tengan, nos pueden hacerla llegar a través de Biciclick y con mucho gusto les responderemos.